Muy bien, entonces vamos a hablar qué es el relativismo. A ver, voy a preguntar un poco acá a Zuli Fernández. Por favor, su cámara. Ah, tiene Profesor, permiso, creo, ¿no? Tiene permiso, ¿no? Y a ver, sí tengo ahí nomás permiso, profesor. coméntame, ya, coméntame. ¿Qué es el ateísmo? ¿Has escuchado este término de ateísmo? Sí, profesor, sí he escuchado. A ver, más o menos tienes una noción de lo que es el ateísmo. Sí tengo una noción de A lo ver, que a ver, significa. coméntanos, por favor. El ateísmo es cuando una persona, en este caso, no Ah, cree en ninguna religión y lo da por no válida. muy bien. Ah, ya. Pero recuerda que hay dos conceptos, ateísmo y agnóstico, ¿ya? Entonces vamos a ver primero y conocer qué es el ateísmo y luego el relativismo. Vamos primero, perdón, con el relativismo, ¿ya? Para conocer un poco más. Quizás estemos equivocados en estos conceptos, ¿no? Realmente, ¿qué es el ateísmo? Si yo soy ateo, no soy ateo, soy agnóstico, no soy agnóstico, soy relativista. Entonces, vamos a definir qué es realmente cada uno de ellos, ¿ya? Para saber de qué manera, pues, ¿no? Esas personas que no creen en Dios se identifican de esa manera. Quizás otros tienen términos equivocados. Vamos a aprender hoy ese tema. Entonces vámonos a esto, ¿no? Recordemos pues que ya estamos en el siglo XIX, a puerta del siglo XXI, y todo el mundo pues se extiende ya de diversos modos en la forma de pensar, la forma de vida que tiene como consecuencia, pues finalmente deciden prescindir de Dios. No, Dios no existe y punto. Para mí soy esto, ¿no? Pues realmente de esa manera están negando su existencia y pretenden pues no bastarse a sí mismo de su necesidad, su referencia de anular pues no a un Dios realmente autor de la ley moral. Entonces vamos a ver qué es el relativismo realmente. Cuando hablamos de relativismo, aquí plantea que no existen verdades objetivas y permanentes, ¿ya? Por ello, pues se apela con frecuencia a la propia opinión que tiene cada persona, ¿no? Tanto en su conciencia como individuo dice, ¿no? Yo pienso, a mí me parece que Dios no existe, o otros obran según su conciencia, es decir, que cada uno construye su propia verdad, ¿ya? También, pues, el relativista suele entender la libertad como algo, como un valor autónomo, ¿no? Es personal, independientemente de lo que es realmente la verdad o del bien. Entonces, eso pues hace que actúe de una manera liberal que conduce pues a un ateísmo práctico. En este caso, la religión se reduce, ¿ya? Ya en la forma de pensar o de creer, pues en algunos casos hay sentimientos objetivos preparados en las actividades cotidianas. Entonces, ¿qué pretende el relativismo? En cierto punto es eliminar toda referencia a lo trascendente. En consecuencia, el relativismo para las personas, ¿no? Viene a ser, a tener no un compromiso, ya es la persona que tendría una actitud crítica negativa. También es una persona con menor superficialidad. En algunos casos, pues, presenta un modo mediocre, vamos a decirlo así. En algunos casos, la persona relativista no tiene metas, no tiene ideales, son personas no sentidas en la vida. En algunos casos son, pues, ¿no? No tienen sentimientos, muestran ese lado, ¿no? En algunos casos otros no se quieren a sí mismos, muestran evasiones, se sumergen en el alcohol, las drogas, el sexo, etcétera, ¿no? Buscan un mejor, dar un modo objetivo a su vida. También en algunos casos son muestran un lado autodestructivo, no tienen pasión, ¿no? Son, ¿cómo podemos decirlo? Son personas que no tienen sentimiento, pues, ¿no? Es una persona relativista. Ahora, más o menos conociendo este lado de la persona relativista, vamos a ver qué es el ateísmo. Bueno, cuando hablamos, como dijo Zully, tiene una noción de lo que dijo, ¿no? Tiene, en este caso, el ateísta niega la existencia de Dios o de alguna realidad que pueda llamarse divinidad, ¿ya? El nombre ateísmo abarca mayormente un fenómeno muy diverso y casi introducido como el materialismo práctico, ¿ya? En este caso, pues se limita a las necesidades, ambiciones en el espacio del tiempo. Entonces, el humanismo ateo considera falsamente, pues, ¿no? Que el hombre es un fin de sí mismo, tiene un artificio único de su propia historia. Entonces, el ateísmo contemporáneo, espera la liberación, ¿no? Tanto en lo social, en el aspecto económico del hombre. En este caso, se libera de la religión, ya para él piensa que es un obstáculo a su crecimiento. Entonces, porque pues se orienta a esperanzas que el hombre mismo
ah, crea su propia vida futura, ¿ya? Entonces se aparta, pues en este caso, de la construcción de la ciudad netamente terrenal, ¿ya? Entonces el ateísmo, como ustedes han podido ver, tiene otras ambiciones dentro de su espacio y su tiempo. Entonces, basándonos un poco en la creación de Dios al hombre, seguramente usted ha escuchado el marxismo, ¿no? El marxismo viene a ser una filosofía, tanto ateísta, obviamente. El marxismo pues lleva a cabo una crítica negativa del hombre religioso. Aquí para el marxista, como ateo, ya, netamente, ¿no? Pues como filosofía, se enfoca que el hombre religioso culmina, netamente tiene que negar a Dios, ¿no? Entonces su ateísmo, por lo tanto, es una consecuencia lógica del materialismo. Cuando hablamos de materialismo, referimos a que todo pues cree solamente en el aspecto material, lo que le rodea, ¿ya? Más no existe, piensa de que Dios no creó, pues, ¿no? Las cosas, no creó al hombre, que el hombre se creó pues de una explosión, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la forma como piensa o opina el ateísta marxista en este caso, con un aspecto filosófico y que indica que el hombre se creó a sí mismo y por lo tanto reafirma su completa autonomía. Entonces, esto es del aspecto filosófico marxista. Dentro de este aspecto, en cuanto al marxismo, seguramente usted ha escuchado, ¿no? El marxismo, en el Perú también se pretendió dar esta ideología marxista, ¿ya? Saben, ¿no? Que pues el creador del marxismo en el Perú murió, ¿no? O sea, hace poco, ¿cómo se llamó este personaje? No tengo en mente, un poco ahorita voy a recordarme. Ya, también tenemos dentro de la historia a Friedrich Nietzsche, también un filósofo que plantea como ateo, ¿no? Que él plantea que para que pueda vivir el hombre tiene que dejar morir a Dios. Bueno, es una filosofía. Su vida de Dios ha de morir al hombre. Entonces, lo que sugiere este filósofo que, pues, para la existencia del hombre tiene que permitir que Dios muera y no exista, ¿no? Esa es la idea que tiene. Sigmund Freud, también un psicólogo analítico, muestra que la religión es un palealismo, ¿no? De ningún género. Según él, dice que es una neurosis obsesiva colectiva que tiene el ser humano. Para otro filósofo que llamado Sartre también argumenta que Dios no existe, Dios es absurdo, ¿no? Entonces, si Dios existe, el universo entero será expresión de la bondad, la perfección, la justicia, ¿no? Entonces, él dice que es absurdo creer en Dios. Bueno, esa es la forma de pensar del ateísmo. Pero a este punto, ¿qué opina la iglesia ante este problema del ateísmo? Actualmente, la iglesia se esfuerza ya por descubrir las causas ocultas de la negación de Dios. Obviamente en la mente del ateo, consciente de la gravedad de las consecuencias que plantea el ateísmo, movido, ¿no? A lo contrario por el amor de Dios a todos los hombres, considera que éstas deben ser sometidas a un examen serio y más profundo en la actualidad, ¿no? Muchas personas ya están dejando, pues, ¿no? De creer y piensan en sí mismo y como hemos visto, ¿no? Comparado con las personas relativistas y aquí, pues, ¿no? ¿Qué consecuencia trae el relativismo en sí? Y vemos, ¿no? Actualmente que se está aconteciendo esto. Entonces, la iglesia actualmente está viendo esos casos, ¿no? Sabemos que es un examen serio y más profundo para poder investigar. Entonces, lo que Dios te hace es la invitación, ¿no? De Dios y pues en este caso la iglesia confiesa que fundamentalmente es esencial que el ser humano tenga la dignidad, tenga una vocación, ¿no? El hombre está invitado a la comunicación con Dios. Desde el primer punto, desde que nace, el hombre existe porque pues Dios lo creó, ¿no? Es un impulso de amor, su conservación de sí mismo, el amor, ¿no? Y pues hay que reconocer libremente que pues eh, muestra, ¿no? Tanto en el aspecto contemporáneo de ver la vida de una manera, pues no más vital, ¿no? De tener una relación con Dios. El ateísmo entonces se debe considerar, ¿no? Entre las más grandes realidades de nuestro tiempo y pues se debe someter a un examen atento, ¿no? A nuestra realidad. Ya para el siglo XXI, pues
esta forma de pensar ha abarcado en muchos aspectos, ¿no? Tanto la negación de Dios y ver pues la consecuencia del relativismo. Entonces hemos visto qué es una persona relativista y un ateísta, ¿no? Y algunos personajes a través de la historia que han planteado la no existencia de Dios. Muy bien. Eh, Luego, ahora les voy a enseñar otro video y van a ver qué opinan científicos realmente con respecto a la existencia de Dios, ¿ya? Entonces le voy a plantear otro video para que puedan ver y analizar un poco, ¿ya?